también por celebrarse el Día Nacional del Psicólogo y la Psicóloga, para lo cual pedimos un fuerte aplauso. Hoy tendremos un interesantísimo panel donde evaluaremos la psicología en la República Dominicana, pasado, presente, trayectoria y, por supuesto, las proyecciones futuras. En este panel, hoy, la metodología, los expositores llevarán a cabo sus temas, luego tendremos un espacio de preguntas y respuestas y luego cerraremos con un cóctel, por lo cual pedimos que todos permanezcan en sus asientos hasta el final. Pues bien, nosotros, para dar formal apertura a este acto, recibimos a nuestra vicerrectora académica, la magíster Giovanni Rodríguez. Gracias, buenos días. Para la Universidad Abierta para Adultos UAPA, verdaderamente es un gran honor tenerles hoy presente y de manera formal quiero saludar a nuestros invitados especiales. Dos doctores vamos a tener en la mañana de hoy, el doctor Berché y el doctor Peralta, y a ellos queremos darle la formal bienvenida en nombre de nuestro rector, doctor Ángel Hernández. También queremos saludar y darle la bienvenida a cada uno de los participantes de las diversas escuelas de psicología que nos acompañan, las diferentes menciones, igual a los facilitadores. Hablar de la psicología en República Dominicana, pasado, presente y futuro, realmente requiere de mayor tiempo. Así que es un gran reto para los dos expositores hoy ver cómo sintetiza un poquito esta conceptualización. La República Dominicana vive en un momento especial, histórico y de mucha violencia. Y conversaba yo con ellos que los psicólogos tenemos un gran reto en el país, porque nosotros pudiéramos estar contribuyendo para tener una mejor sociedad. Obviamente no está en manos de nosotros garantizar que la sociedad mejore directamente por nosotros, pero sí pudiéramos estar mediando con las familias, con los pacientes y con toda la sociedad para tener esa sociedad soñada, por lo menos donde haya un espacio de paz, de convivencia y de respeto. Muchos elementos interfieren para que esto sea posible, pero está en manos de nosotros aportar, apegado a valores éticos y morales, y haciendo un trabajo de calidad esta situación. Así que este debate que hoy tenemos propicia un espacio para primero incrementar un poco los conocimientos y sobre todo para que quede un espacio de reflexión y poder nosotros hacer una introspección sobre lo que son los nuevos lineamientos de la psicología, los nuevos enfoques a los cuales debemos de abordar. Así que yo espero que disfruten de este panel y repito formalmente la bienvenida a todos y a todas a esta universidad. La bienvenida a ustedes también y aprovechamos el espacio. Muchas gracias. Muchas gracias, nuestra vicerrectora académica Giovanni Rodríguez. En este espacio, a propósito de la República Dominicana, de que hay mucho análisis que hacer de la psicología y su trayectoria, le he traído una pequeña frase de Sigmund Freud que dice de la siguiente forma: cualquiera que despierto se comportase como lo hiciera en sueños, sería tomado por loco. Y otra es: existen dos maneras de ser feliz. Una es hacerse el idiota y la otra es ser. Muy bien, entonces seguimos con nuestro programa. Ahora es el tiempo de darle llamar a nuestra directora de la Escuela de Psicología, una persona muy preocupada
porque la carrera esté en los más altos estándares en nuestra universidad y siempre preocupada por ello, trae los más altos exponentes. Por eso, recibimos a la magíster Natalie Corporán, quien leerá la hoja de vida de nuestro primer invitado. Con un fuerte aplauso. Gracias. Aprovechar para yo también darles su calurosa bienvenida a ustedes, estimados participantes, y recordarles que este tipo de actividad, como bien dice Daisy, son programadas para que ustedes complementen sus conocimientos que reciben día a día en aulas y de manera virtual también, ¿verdad? Agradecer el apoyo de nuestros facilitadores, que los veo por ahí apoyando este tipo de actividad, y además aparte de los miembros del Consejo Académico, quienes nos acompañan por ahí en el escenario. Entonces, vamos a pasar a leer la hoja de vida del doctor Alberto Andrés Peralta, quien es uno de nuestros invitados especiales en esta mañana. El doctor Peralta es psicólogo clínico forense en práctica privada, más de 30 años de experiencia, es psicoanalista y experto en evaluación proyectiva, específicamente en el Rorschach, que tanto ustedes lo han escuchado mencionar por ahí. El doctor tiene una licenciatura magna cum laude de la UNFU, aquí, un doctorado summa cum laude de la Universidad Liège de Bélgica, en psicología profunda y evaluación. Es especialista en peritación psicológica forense del Instituto Superior de Formación Apertura Psicológica de España. Y además, el doctor Peralta es el creador y primer director del Departamento de Psicología de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, miembro de la Academia de Ciencias de la República Dominicana. Les invito a que aprovechen todo lo que nos trae el doctor en esta mañana, ya que ustedes que están en su proceso de formación y así decir en la parte algunos final de su carrera, algunos que precisamente en este bimestre están impartiendo la asignatura de terapia psicoanalítica, pues aquí lo tienen. Tienen al único psicoanalista de Santiago y uno de los más destacados del país. Bienvenido, doctor. Buenos días, jóvenes. Nos felicitamos todos mutuamente en esta celebración del Día del Psicólogo. Aquí se han dicho muchas cosas importantes que tocaremos con cierto detalle en nuestra presentación de esta mañana. Se mencionó a Sigmund Freud, lo cual me satisface personalmente. Vamos a entrar un poquito en esa área. Se habló de la violencia a la que estamos lamentablemente asistiendo en nuestra sociedad actualmente y cómo podemos colaborar nosotros, los psicólogos, para ayudar a contener o a resolver este problema. Menciono solamente un ejemplo concreto, un punto en el que yo estoy convencido que podríamos hacer un enorme aporte y que lamentablemente no se están utilizando los recursos humanos psicológicos que tenemos en el país para evaluar para el permiso de arma de fuego. Es algo que estuvimos trabajando hace 5 años y que ha caído en el olvido prácticamente. Lo que me lleva al tercer punto a mencionar, lo del Día del Psicólogo, que es recordando la formación en los años 70, el 6 de abril, de la antigua Asociación Dominicana de Psicología ADOPSI, actualmente Colegio Dominicano de Psicología CODOPSI.
Y yo me alegro y felicito especialmente a la UAPA, a esta universidad, a esta casa de estudio, porque ha tomado el liderazgo en cuanto a celebrar o conmemorar este día. Fue el lunes pasado, el día del psicólogo. Cuando el colegio brilla por su ausencia en cuanto a darle un carácter oficial a esta fecha. Entonces, como decía, nos felicitamos mutuamente y espero que esta exposición que vamos a presentar enseguida sea de su agrado. Vamos precisamente a hablar del porvenir de la psicología tradicional, que son un tema también se mencionaron en la presentación que acabamos de escuchar. Vamos a echar una vista atrás para entonces echarla hacia adelante, hacia el futuro, hacia el porvenir. Yo defiendo, algunos dirán que uno, a medida que se va poniendo más viejo, se pone repetitivo con los mismos temas, pero yo voy a compartir algo de mi experiencia, de algo más de 30 años con ustedes, a ver si ustedes están de acuerdo conmigo, de lo convincente de ciertos datos de la experiencia, de la evidencia, una palabra que se usa mucho, ¿verdad? La ciencia basada en la evidencia, la psicología, la psicoterapia basada en la evidencia. A ver si la evidencia nos da razón o nos la quita en cuanto a sostener que ciertos aspectos de lo que podríamos llamar psicología tradicional, y yo entiendo por eso los clásicos, como el mismo psicoanálisis, ¿no? Por la evaluación, particularmente la evaluación proyectiva, tienen un porvenir, pueden aportarnos algo no solo en el presente, sino en el futuro, no solo de nuestra ciencia, sino de nuestra vida, sobre todo de nuestro medio dominicano. Voy a hacer una introducción. ¿Podrían apagar quizás un poco las luces de más adelante en el escenario? Gracias. Una introducción un poquito fuera de lo común. ¿Alguien entre el público, levante la mano con toda confianza, sabe lo que es eso que estoy proyectando en pantalla? ¿De qué se trata esto? Que parece unos jueguitos que uno, al menos los más viejos de nosotros, jugábamos cuando muchachos, de ceritos y crucecitas, ¿verdad? ¿Alguien sabe lo que es esto? Nadie lo sabe. Absolutamente nadie. Bueno, le voy a explicar a seguida de qué se trata. Le voy a contar una anécdota histórica, esto es un hecho que ocurrió realmente en el año 1961, más o menos por la fecha de mi nacimiento. Vamos al pasado. Este protocolo de una prueba psicológica le fue enviado al autor de la prueba, de nombre Sondi, lo van a ver escrito en un momento, diciéndole este es el protocolo de un sujeto que evaluamos de aproximadamente 50 y tantos años, se lo enviaron desde otro país. Es un paciente interesante, pero preferimos no decirle nada de este sujeto para que usted haga una interpretación, lo que se llama una interpretación a ciegas. ¿Qué puede usted decirnos de este sujeto antes de nosotros darle los datos clínicos? La respuesta de Sondi fue la siguiente. La tienen debajo del cuadro. Se trata de un individuo perverso, sadomasoquista, un criminal con una insaciable intención asesina, un caso prácticamente único. Sí, esto hay cartas de la época, está todo confirmado realmente que así sucedió. Y ustedes se preguntarán, ¿de quién se trataba esto? Nada más y nada menos que de Adolf Eichmann. Es un caso al que yo le he dedicado casi un cuarto de siglo de estudio, de investigación y publicaciones. Apenas el año pasado me salió mi último artículo sobre el tema. Es un caso interesante desde varios puntos de vista, pero lo escogí porque refleja tres aspectos, tres áreas a las que yo me he dedicado. Mi formación como psicólogo clínico, porque posterior a su captura y juicio como criminal de guerra, ha habido una enorme discusión, sobre todo en los Estados Unidos, de si se trata de una persona común y corriente, banal o normal,
o de un psicópata, perverso, asesino, etc. Hay unos aspectos clínicos interesantes a decidir, a juzgar en el caso. Está el área de la evaluación psicológica, que es una de mis especialidades, de hasta dónde puede o no puede llegar la evaluación para determinar el carácter real, la personalidad de fondo de un paciente. Y está el área forense, que es la última por la que me he sentido atraído, que estoy dedicando quizás a la parte final de mi carrera, puesto que es un caso, ¿verdad?, que iba para juicio y se está evaluando sus intenciones, etc. Para resumirles brevemente la historia de Adolf Eichmann, él era nada más y nada menos que el jefe del departamento judío de la Gestapo en los tiempos de la Alemania nazi. Con lo que quiero decir que él es uno de los principales responsables de la muerte de unos 6 millones de personas, lo que se llama un asesino en masa, puesto que él estaba a la cabeza de ese departamento. Los nazis le cogió con los judíos, los perseguían, y se escapó al final de la Segunda Guerra Mundial, los famosos juicios de Nuremberg, donde se juzgaron a una buena parte de los líderes de la Alemania nazi, creo que eran una veintena de acusados. Él hubiese estado en ese grupo, pero él fue lo suficientemente hábil para escaparse, vivió en la misma Alemania, escondido, ahí en sitios, en zonas de bosque, el bosque negro, como se llama en Alemania, hasta que 5 años después, fin de la guerra, fue en el 45, en el 50, decidió emigrar a Argentina secretamente, y allá inclusive alcanzó su familia, su esposa y 3 hijos que tenía, y vivieron 10 años en Argentina hasta que fue descubierto por el servicio secreto judío llamado el Mossad, secuestrado, llevado a Israel y juzgado en el año 1961, precisamente cuando la fecha de esto, condenado y ejecutado. Y es un caso que ha generado mucha discusión, sobre todo en el tema del carácter nazi, de lo que se ha publicado mucho a lo largo de las décadas, pero que ha generado muchísima discusión, como decía hace un momento, sobre si se trata de una persona banal. Una autora en los Estados Unidos publicó todo un libro casi contemporáneamente al fin del juicio y la ejecución de Eichmann, que se llama Eichmann en Jerusalén, un reporte sobre la banalidad del mal, de cómo personas comunes y corrientes pueden volverse unos asesinos en masa, o si se trata de alguien que tenía ya un cierto trastorno, algo desequilibrado en su personalidad, y que un sistema político autoritario le permitió llevar a la acción esas desviaciones ya presentes en su persona. Mi respuesta, mi opción es muy clara, sobre la base de la evidencia, como decía yo. Recuerden que Sonde interpretó ese protocolo de Cerrito y Crucecita absolutamente a ciegas, y dado que el juicio determinó que él era culpable del asesinato de tantos y tantos millones de personas, creo que es impresionante el diagnóstico a ciegas de Leopold Sonde, y que están equivocados aquellos que aducen o que defienden que es una personalidad banal y normal. Voy a acompañar esa anécdota de hace más de 50 años con una anécdota personal. Esta es otra prueba proyectiva llamada Zülliger, se le llama también, se le conoce como test Z por la inicial del apellido del autor. Zülliger fue un discípulo directo de Rorschach, el famosísimo inventor de la prueba de mancha de tinta, que son 10. Él ideó una prueba más resumida con solo 3 figuras, que de hecho se puede utilizar como una prueba proyectiva, literalmente, proyectando las imágenes como una prueba colectiva, para que los sujetos, inclusive un grupo como ustedes, se les puede proyectar y cada quien escribe su respuesta, y luego se analizan individualmente. A través de los colegas, yo tuve la suerte de relacionarme con gente bastante ducha en ciertos asuntos como evaluación, en este caso el doctor Luis Domínguez, que quizás algunos de ustedes han oído mencionar su nombre o lo conocen en persona. A través de él yo conocí este instrumento y me gustó. Estoy hablando de los años que
70, 80. Pues bien, Zúñiga, que aquí lo tienen, un educador, lo que llamaríamos hoy día un orientador y un psicoanalista suizo, trabajó enormemente en escuelas y también en la práctica privada. No solo desarrolló esa prueba, sino que él fue de los primeros que trabajó al servicio de los tribunales aplicando peritajes y evaluaciones forenses. Y trabajó con muchos ladrones, gente amiga de lo ajeno. Aunque parezca por el tema que estoy diciendo, ninguna relación con cosas que están muy presentes en nuestro medio actualmente, ¿verdad? Ciertos personajes. Pues bien, él desarrolló en la prueba que lleva su nombre un perfil del ladrón, la persona amiga del ajeno, que pasando esa prueba no puede determinar qué tanto, ¿verdad?, le gusta coger lo que no es suyo, o qué tanto tiene ciertas reglas morales que lo detienen y evitan que eso pase a la acción. Cuando yo era un joven profesional de poca experiencia, quizás como algunos de ustedes, se presenta a mi consultorio una persona desconocida para mí y me dice que trabaja para una institución privada de donde se desaparecieron una decena de miles de pesos, en ese entonces era mucho dinero, 40.000 pesos de una caja fuerte, sin forzarla. Estaba en una oficina con llave, que también estaba en la oficina, así, claramente era un trabajo interno. Y me preguntaba si yo era capaz de ayudarlo a detectar quién podía haber sido. Basado en la teoría, hay mucha gente que cree que la teoría no tiene importancia en psicología. Yo tenía el conocimiento teórico de la prueba de Zúñiga, del perfil del ladrón, y yo dije, si usted supiera que yo creo que sí. Le hago la advertencia que yo no le voy a decir con absoluta certeza, este fue esta persona, pero si usted me reúne a todos los que trabajan ahí, yo le puedo decir con un alto grado de probabilidad quién tiene inclinación al hurto y quién no. Nos pusimos de acuerdo, yo evalué un grupo de una treintena de personas, concluí que de esos 32 personas tenían claramente el perfil del ladrón según los parámetros de Zúñiga, inventor de la misma prueba, que yo nunca había utilizado, por cierto. Quizá había visto uno que otro paciente que le llevan el hijo del dueño de un supermercado, que está cogiendo dinero de la caja, y que el perfil se comprobaba, pero no tenía esa práctica. Estas fueron de las experiencias que me llevaron gradualmente a la práctica forense y a la práctica de evaluación y de los casos criminales, sobre la cual estamos planificando un libro quizás este año, a lo largo de este año que se va a estar publicado, mi primer libro. Pero bueno, me desvío. Decía que detecté dos que claramente tenían el perfil del ladrón de Zúñiga y dos que, aunque tenían el perfil bien definido, en ellos había lo que yo consideraba a través de la prueba frenos morales que me hacían dudar de si llevaban a la acción el robo o no. Transmití esos resultados, les dije ahora tienen que contrastar con la investigación más tipo detective, tipo de película, ¿verdad? Quien tenía la oportunidad, acceso a la llave, a la combinación, etc. Y se cuadra, pues, todo el mundo feliz con usted. Por cuestiones de ética, yo más nunca tuve contacto con esa oficina, nunca me llamaron, no me sentí motivado tampoco yo a averiguar sobre un tema tan delicado. Y casualmente, cuando comencé a dirigir psicología en la Madre Maestra, tiempo atrás, creo que fueron más de 10 años, los primeros grupos eran personas maduras que ya tenían inclusive otra profesión, grupos muy buenos, de peso. Se me acerca uno de las estudiantes y me dice, profesor, yo lo conozco a usted. ¿Usted se acuerda cuando usted evaluó una oficina donde se robaron los cuartos? A mí me sorprendió, eso es lo más lejos que yo tenía en mi mente en ese momento, digo yo. Pero mira qué bien, qué oportunidad tengo para que en confianza usted me diga qué fue de ese diagnóstico que nosotros hicimos. En la realidad, según la evidencia, ¿verdad? Como se dice hoy en día, ¿qué pasó? Pues fíjese, profesor, entre las personas que usted determinó que tenía inclinación al robo estaba el contador de la institución,
que lo teníamos por una gente muy seria, y eso fue un escándalo. O sea, allá, el grupo tan pequeño, esos resultados se supieron, se colaron, y eso fue una gran sorpresa, pero bueno, acortando la historia, no solamente estuvo él implicado, sino que tuvieron 3 personas implicadas en el robo. Las 3 personas designadas por el instrumento. Y la 4ª persona que no participó era una de las personas dudosas, designada como dudosa, con inclinación, pero dudosa. Entonces, nuevamente yo le pregunto, comparando con el caso de Aina, ¿el instrumento funciona o no funciona? Yo quisiera, yo le he preguntado a colegas, ustedes saben que en evaluación hay una terminología que quizás es un poquito antigua, pero todavía se utiliza, de contrastar lo que son evaluaciones psicométricas objetivas, como les llaman, con las evaluaciones proyectivas, como es el Rorschach, como es la prueba de Sondel. Algunos, inclusive tengo una colega que estaba invitada pero no está aquí hoy, hubiese sido un buen tema para debate en un panel, que para lo de las armas de fuego que está diciendo, está proponiendo el uso de 16FP, una versión derivada. Y yo diría, bueno, con casos criminales, de robo, de asesinato, ¿verdad? Asesinato es más. Los instrumentos, según la evidencia, yo creo que demuestran, al menos en mi experiencia, que han funcionado y que pueden servir para más aún de lo que se está siendo utilizado hoy día. Casualmente tengo a seguidas aquí. Ay caramba, se me olvidó prender el cronómetro. Yo tengo tendencia a extender para contar los 30 minutos de tiempo. Déjame ver. Todavía Ya. Son las 10. Más o menos tengo hasta la 10 minutos. 10 minutos. Ay, 10, 15 minutos. Estas son ejemplitos sacados así, escogidos de la prueba de 16FP de Catel. ¿Alguna pregunta? Vamos a ver los números 5. Si manejando un carro me encuentro en una fila, trataría A, de quedarme en mi puesto, B, ahí medio dudoso, o C, rebasarlo a todos por el paseo. Cosa que presenciamos nosotros todos los días en el tránsito. Una gente que lo están evaluando para entrar a un trabajo, o lo están evaluando por sospecha de cosas medio raras, ¿qué va a contestar? Cuando yo sé que la mayoría se van por el paseo, por supuesto que se va a quedar en su filita, opcional. Creo que algunos trabajos no necesitan tanto cuidado como otros. A media o todo trabajo debe ser realizado a conciencia. Ahí te lo van a contratar, ¿qué va a responder? Que algunos trabajos no hay que ponerle mucho cuidado. Por supuesto que va a responder la opción C. ¿Por qué? Porque es transparente la intención, o bastante transparente, detrás de la pregunta. La gente debería insistir más para que se respeten las normas morales, ¿sí o no? Son sacadas directamente del cuadernillo de 16FP, forma C. Admiro más a una persona que sea inteligente o que poco honrada, o que sea corriente pero honrada. Nuevamente, todo eso es obvio y es lo que hace la diferencia entre estas pruebas que le piden al sujeto que se autoevalúe y se juzgue a sí mismo, que una prueba donde le planteo una situación, mire esta figura y dime a qué se parece eso, qué podría ser eso. Y no tiene parámetros para manipular los resultados, sino responder como le surja, la imagen que le surge en la mente. Estas son las imágenes de la prueba de Rorschach, el Rorschach original. ¿Por qué se lo presento? Porque también la prueba de Rorschach, las 10 figuras le fueron presentadas a Eichmann en el caso que presenté inicialmente, y estas son las respuestas. No vamos a detenernos en eso, yo solamente la quise mostrar ahí para que leyeran una que otra respuesta a cada una de las 10 figuras, 5 y 5. Desde los años 70, más o menos unos 10 años después del juicio y la ejecución, esta prueba comenzó a circular privadamente en Estados Unidos, y algunos profesores como aquí, ¿verdad? Imagínense que ustedes en la clase de evaluación le presentaran este protocolo, le dicen, hagan un diagnóstico de esta persona. Entre otros estudiantes lo presentaron a un colega, que es una gran figura en Rorschach hoy en día, y esta fue su conclusión. Una persona ordinaria, más bien sin complicaciones, que no estaba inclinada hacia la destrucción de poblaciones completas de seres humanos.
el epítome de la banalidad. El epítome es el non plus ultra, ¿verdad? El ejemplo más perfecto de la banalidad. Chrysler, un colega que yo conozco, un norteamericano. ¿Por qué le quise presentar esto? Para no dejarle la impresión tampoco de que las pruebas proyectivas, Rorschach, etc., son pruebas infalibles. Y las pruebas tampoco funcionan por sí mismas. No es que usted le mete una computadora a las respuestas, que se está haciendo con el Rorschach hoy día, y le saca un reporte automático. Así son las cosas. Un psicólogo tiene que fajarse con la respuesta del sujeto, reconstruir el proceso paso a paso por el que el individuo evaluado llegó a cada una de sus respuestas, transformar eso en acciones psicológicas y a partir de ahí hacer un diagnóstico. Ese es el proceso, por eso lleva unas horas de trabajo, sin hablar de los años de estudio para uno conocer el instrumento y dominarlo, como Sondhi, por ejemplo, que hace capaz de hacer un diagnóstico como el que presenté al principio. Les cito esta frase de Sondhi que me parece fundamental desde el punto de vista de un experto en evaluación. Un test y un aplicador de test sin la psicología adecuada son mucho más peligrosos que una psicología o un psicólogo sin test. Como dije, la teoría del estudio es importante también, porque cuando nos metemos ahí, los únicos referentes que tenemos son los conceptos psicológicos, de cómo funciona eso. No hay un acceso directo a la mente de una persona. Bueno, la conducta, sí, la observamos, pero hay que inducir, ¿verdad? Motivos, etcétera, estímulos. Bueno, estos son la tríada de mis maestros, es una opción personal, Sigmund Freud, el creador del psicoanálisis, este Sondhi, el creador de la prueba, psicoanalista, discípulo de Freud, psicoanalista clásico, psiquiatra, y Rorschach, que murió muy joven. Hay gente que dice que se parece mucho a Brad Pitt. Búsquelo en la red, es verdad, que es parecido. O hermoso. En fin. Vamos a pasar a algo más actual. Vamos a ver si el tiempo me da. ¿Quién ve la serie de Criminal Minds en televisión? Mucho, ¿verdad? Ustedes no saben. Pero Criminal Minds en particular. Esa gente del FBI que hace perfiles y que sobre la base, nos estamos metiendo otra vez en el área forense, de la evidencia, reconstruyen una descripción, un perfil de quién cometió el crimen o el asesinato. Generalmente son asesinos en serie. Este señor, es un agente del FBI, es un policía en el fondo, pero tenía una cierta formación psicológica y eso es importante para llegar a las conclusiones que llegaron. Robert Ressler, después que se retiró, este fue el libro que publicó en el 92, ya él murió hace un tiempecito. Y su colega de la época, John Douglas, con su libro más famoso, que fue un bestseller, un éxito de venta, Mindhunter. Yo se lo recomiendo, que le interese el área, tiene que leer esos libros. Pues bien, estamos hablando de los años 90, ya el paso al siglo actual, ¿verdad? El cruce de un siglo a otro. Ellos publicaron, ya hacia el final de su carrera, este tomo, este es un tomo científico, Homicidio sexual, patrones y motivos. Ahí ven los autores, Ressler, Burgess, que es una académica que le dio un carácter un poco más psicológico académico a la obra, y John Douglas. Ellos hicieron una serie de investigaciones con asesinos en serie, una treintena, 36 específicamente, que estaban en las cárceles por todo Estados Unidos, y estudiándolos a fondo, interrogándolos, examinando sus crímenes, sacaron una serie de conclusiones interesantísimas que fue la base de la moderna técnica de los perfiles. Yo les señalo el título de la obra por el momento, Homicidio sexual. ¿Por qué sexual? Pues ellos determinaron que aún los asesinos en serie, uno diría que lo único que les interesa es matar, hay un motivo sexual, curiosamente, y eso es lo que mantiene vivo ese deseo de seguir matando. 10, 20, 30, hay gente que ha matado cientos. Colombianos famosos, Luis Garavito, tristemente serio, más que famoso. ¿A qué le suena eso de homicidio sexual y motivación sexual? La República Dominicana. Sí, estoy hablando más de la psicología académica. Al psicoanálisis. Al psicoanálisis, por supuesto, sí. Aunque ustedes van a escuchar mucho que hablen de la caducidad del psicoanálisis, ya eso está pasado de moda.
hay una nueva sexología. Yo he visto eso, he leído en las redes, hay gente que defiende algo completamente distinto. Sin embargo, investigaciones serias, casos serios también. Cuando uno viene a ver, el psicoanálisis tiene un sorprendente poder de descifrar y de aclarar cosas que no se entienden, porque una gente tiene que matar 400 niños, como ese colombiano, torturarlos y violarlos. Y ahí está el componente sexual, la violación de los niños. Pero son temas un poquito profundos y largos para tratarlo aquí. Solamente del libro de Douglas, que le mostré en pantalla, él concluye que la investigación con esos 36 asesinos en serie, lo que ellos llamaron los agentes del FBI, la tía del homicida, que en su historia, en su infancia generalmente, aparecen una serie de trastornos conductuales que cuando se juntan 2 o 3, generalmente uno tiene que pensar que puede haber un desarrollo normal hacia el crimen en esa persona. No se asusten, a veces cuando yo presento esta conferencia hay hijos de algunos que tienen enuresis, ¿saben lo que es la enuresis, verdad? Sí. Hacerse pipí de noche a una edad muy avanzada, adolescencia por ejemplo. La piromanía, el gustarle jugar con fuego o más que jugar, y crueldad con animales o niños más pequeños, cuando estos futuros asesinos eran niños. Esa tríada, él le llamó Douglas la tríada del homicida. Lo encuentran en ese libro que le mostré. Yo que conozco de Sondhi, autor que él nunca leyó, Douglas. Sondhi, que era un psiquiatra que hacía trabajo forense también, él desarrolló, más allá de Freud, un inventario de los instintos del ser humano. Y él defendía que había entre esos instintos un instinto de matar, que él le llamó el factor E. Y él lo relacionó en su experiencia, el factor E, tanto con la enuresis como con la piromanía. Y ustedes me dirán, ¿qué pasó con el tercer factor, la crueldad con animales? Eso está más relacionado con el sistema de Sondhi, con el factor S, que es el factor del sadismo, pero que también tiene mucho de agresividad y de, cosas que se conectan directamente. Con el sadismo hay un contexto sexual también. Claro, una perversión sexual. Entonces, nuevamente digo yo, esta teoría psicoanalítica más actualizada de Sondhi, conecta con investigaciones que de lejos tocan la psicología con criminales directos, y la misma endurece que Sondhi encontró, la encontraron ellos en los asesinos en serie y la piromanía, y algo muy relacionado a la crueldad con los animales. Sí, para mí es sorprendente que desde vías tan distintas se llegue a la misma conclusión. Esto es solo un ejemplito de la prueba de Sondhi, cómo funciona. De eso estábamos hablando también más temprano, aquí en los sofás, los colegas. Se le presenta una serie de fotos de cada persona al sujeto y se le escojan ustedes de ese grupo las 2 caras que les sean más simpáticas y por otro lado las 2 que les sean menos simpáticas o más antipáticas. Les digo de qué se trata. Las 8 personas que están ahí son todos enfermos mentales. Una vez le pasé yo esto a un paciente mío, que después se volvió psicólogo, por cierto, de eso estábamos hablando también. Y al otro día yo pasé la prueba y digo, doctor, usted me está engañando. Coja que yo coja, voy a salir loco. Sí y no. Sí y no. Pero ¿qué pasa? El psicólogo es un ser humano también, con los problemas psicológicos que tiene todo el mundo. Sencillamente, los que están enfermos, decía Sondhi, de un instinto particular, tienen una carga muy fuerte, y eso yo lo he visto constantemente. Cuando yo le paso la prueba a homosexuales, inmediatamente reconocen y encuentran simpático al homosexual en el grupo. En este caso, abajo a la derecha. ¿Casualidad? No, hay algo que atrae y por eso se busca. Lo mismo, hay un asesino sádico, un señor muy serio, el segundo de la fila de abajo, izquierda a derecha. Y también eso provoca reacciones. Hay un depresivo, hay un esquizofrénico, etc. No vamos a entrar en muchos detalles, pero así es como funciona la prueba
y ya le puse el ejemplo en la primera proyección que le hice. Bueno, ese es el sistema de Sondhi, pero ya eso es muy complicado para explicarlo aquí. Ese es el perfil típico del criminal, una gran carga sexual. Los trastornos sexuales están allá, fíjense con la simpatía y el celo que se carga y se descarga. Por eso hablaban esos agentes del FBI de homicidio sexual en el título de su obra. Hay una enorme carga sexual que no se ha descargado. Y el E- y el M-, no, ahí hay un error, ahí se corrió algo. Pero esas son cosas que no la vamos a entrar en detalle aquí. Yo quería terminar con esta otra cita de un gran pensador, un filósofo estadounidense de hace siglo y medio, un par de siglos, que decía así: la originalidad es una de las peores recomendaciones cuando se investigan temas fundamentales. El hombre contemporáneo, el hombre, la mujer, el ser humano, piensa, se cree, ¿verdad?, que se ha avanzado demasiado, que ha superado todo lo que se ha escrito anteriormente en su área de estudio, y no es así. A lo largo de la humanidad, incluso, ¿por qué se siguen estudiando los filósofos griegos de hace tantas decenas de siglos? Sencillamente porque captaron algo fundamental y se convirtieron en clásicos, lo mismo que Freud hizo con el psicoanálisis, o los que desarrollaron la evaluación proyectiva. Entonces debemos fijarnos en esas tendencias clásicas en psicología que están cayendo en desuso. Ya no se enseña prueba proyectiva o psicoanálisis como se enseñaba antes. Ustedes han recibido clases, pero yo les aseguro que en los tiempos que yo estudiaba era más fuerte, y lo agradezco porque me ha demostrado la utilidad en la práctica, no en la teoría, no, en la práctica, en casos concretos, no solo de pacientes, sino casos criminales, para ayudar con este tema actual tan agudo en nuestra sociedad como es la violencia. Muchas gracias. Bien, agradecemos los aportes del doctor Alberto Peralta, quien nos enriquece con su experiencia, ¿verdad?, accionar, sobre todo en el área de las evaluaciones. Muy importante el énfasis que el doctor hace sobre, vamos a decir, la ética y el compromiso que nosotros como psicólogos tenemos cuando hacemos una evaluación psicológica. Son aspectos que día a día nosotros les recalcamos a ustedes en aula, que son los futuros profesionales que van a estar en el campus, evaluando, teniendo contacto directo con las personas. ¿Qué compromiso nosotros como seres humanos, como profesionales tenemos al emitir un juicio de una evaluación psicológica? Recuerden que podemos ayudar, pero también podemos perjudicar cuando no cuidamos esa parte. Muy importante esa valoración del doctor, es lo que más recalco, debido a que día a día yo sé que en nuestro accionar profesional como facilitadores vivimos recordando esa parte a los participantes. Pues bien, nos corresponde ahora compartir, ¿verdad?, con el doctor Luis Vergés, nuestro psicólogo amigo, psicólogo de profesión, maestría en terapia familiar y de pareja, especialidad en psicología clínica, especialidad en prevención integral, especialidad en maltrato infantil de la Universidad de Salamanca, especialidad en relaciones públicas, en neurociencia aplicada a la educación por la Universidad Complutense de España, diplomado en desarrollo humano, especialista en psicopatología e informes periciales del Instituto Aaron Beck de España. Además, cuenta con especialidad en violencia de género y en adicciones. El doctor Luis Vergés es autor de 10 obras, dentro de las cuales figuran libros de textos universitarios, así como también manuales de orientación en varios temas especializados, tanto profesionales como de carácter institucional. Y me permito mencionar los textos que nosotros utilizamos aquí en las asignaturas de técnica de entrevista clínica y terapia familiar, que son usados por ustedes. Ideólogo, libretista, narrador de varias series de trabajos audiovisuales, educativos y de desarrollo personal. Tiene 3 estudios publicados
avalados por el Fondo de Población de Naciones Unidas, que hoy son un referente para el estudio de la violencia intrafamiliar y basada en género en la República Dominicana. Es director del Centro de Intervención Conductual para Hombres de la Fiscalía del Distrito Nacional. Coordina el proyecto Escuelas de Familias del despacho de la Primera Dama y forma parte del equipo técnico del Centro de Investigación y Ciencias de la Familia de la Universidad Católica Santo Domingo. Creador del Centro Psicólogos Unidos y director de la página web de esta institución. En la actualidad está terminando el doctorado en Ciencias de la Salud, Psicología y Psiquiatría en la Universidad de Almería de España. Le damos formalmente la bienvenida, le entregamos su micrófono, Luis Vallés, y bienvenido. Bien, buenos días. Me voy a arriesgar a hacer algo que me hizo Alberto, y es decir mi edad de verdad, porque él la dijo aproximada. Yo tengo 52 años recién cumplidos, y es importante que ustedes enfaticen lo último, recién cumplidos. Pero es importante compartir lo de la edad, porque yo tengo que hablar de historia de la psicología, y me siento parte, al igual que como ustedes también deben sentirse parte de la historia de la psicología, porque dentro de algunos años ustedes van a contar también la historia de la psicología y otras personas van a decir algunas de las cosas que ustedes han hecho o no han hecho en favor de la psicología. Y por ahí tenemos que comenzar. Primero, valorando a todo aquel que haya hecho algo en favor de la buena imagen, el posicionamiento, el prestigio y los aportes sociales que la psicología ha contribuido a esta sociedad. Y segundo, buscar un posicionamiento personal en términos de con qué recursos contamos para nosotros también aliarnos a la causa de que la psicología pueda lograr ese potencial que reconoció Alberto y que yo sé que lo tiene, pero que todavía está por debajo de lo que nosotros podemos aportar. Este es un país, por experiencia que he tenido en otros países que he visitado, uno de los países que tiene más psicólogos graduados por kilómetro cuadrado. Aquí hay prácticamente cerca de 40.000 psicólogos que han egresado de universidades ya. Si usted hace una proyección de lo que representan 40.000 psicólogos en un país de 48.000 kilómetros cuadrados, tenemos casi un psicólogo por cada kilómetro. ¿Usted sabía eso? Pues sépalo. Pues sépalo, y se lo digo que lo sepan, porque no hay razón para que en un país donde tengamos casi un psicólogo por kilómetro cuadrado, tengamos tantos problemas sociales a causa de situaciones que se pueden prevenir desde la psicología. Y eso no vamos ahora a culpabilizar al gobierno, que al otro, que a aquel. Tenemos también que hablar de nosotros. Y por ahí yo vengo con este enfoque de desafiarnos y compartir mi experiencia particular de cómo desde mí también he tenido que hacer mis propios desafíos. Algunos que se facilitan desde el punto de vista de la colaboración colectiva y otros que lamentablemente cuando no encontremos aliados tendremos que hacerlo solos. Pero lo que no podemos es darnos el lujo de dejar de hacer. Vamos un poquito atrás. ¿Desde cuándo hay psicología en República Dominicana? Bueno, habría que hablar primero desde cuándo hay psicología en el mundo. Alberto hablaba de la filosofía, que es el principal referente de toda la ciencia, porque todas las ciencias se desprendieron de la filosofía. Por eso yo me preocupo cuando muchos psicólogos
queremos validarnos como tales renunciando a la filosofía. Que en el momento que negamos la filosofía, Nos digamos a nosotros. nos estamos negando nosotros mismos. De hecho, es imposible que usted reconozca un modelo teórico que oriente una práctica psicológica que no tenga un padrino en la filosofía. Mencióname alguno que no lo tenga. Así que por ahí tenemos que comenzar. No es verdad que podemos seguir hablando de la psicología y de sus modelos como de cosas que son de moda y engancharnos a algo sobre la base de negar los fundamentos de donde venimos. Y esa es una primera reflexión que debemos hacer, y ustedes lo verán en nuestra historia. En el 1879 se reconoce oficialmente la psicología como ciencia a partir del laboratorio de Leipzig en Alemania. Wilhelm Wundt, ustedes saben que era una figura de la ciencia, uno de los hombres más trabajadores que ha conocido la humanidad. Está incluso en el libro de Gaines como el hombre que más páginas escritas tiene publicadas, y le encontraron un montón de páginas que nunca se pudo publicar. Una cosa asombrosa, de miles y miles de páginas escritas a maquinilla. Ya usted sabe, estas maquinitas que los dedos se le iban a uno. Pues en ese laboratorio, que lo tienen ahí en exhibición, pues están esos materiales delegados. ¿Qué pasa en República Dominicana? En el 1896 hay un señor de nombre José Ramón López, que no era psicólogo, no era sociólogo, no era un profesional validado ni licenciado en nada, pero era un pensador interesante que él publicaba artículos. Y él publica un trabajo al que él le llamó La alimentación y las razas. Ese trabajo se convierte en el primer referente para la psicología dominicana, porque él presentó por primera vez públicamente una teoría psicológica para conocer la personalidad del dominicano. 1896, esa fecha hay que guardarla. ¿Y qué planteaba este señor? Él decía que los problemas de conducta del dominicano provienen de la mala alimentación. En otras palabras, el mal comido no piensa. Planteaba él, en su forma muy intuitiva, que hoy vemos como simplista, que el que está mal alimentado, el cerebro no le funciona de manera apropiada, entonces los procesos cognitivos no pueden asumir o permitir el rol de adaptación que un ser humano puede lograr. Y según él, a partir de ahí surgían tres aspectos claves del perfil del dominicano: la imprevisión, estar haciendo cosas sobre la marcha, de manera improvisada, sin planeación, porque como él dice, bueno, si usted está mal alimentado, usted no puede prever nada, porque prever significa un proceso de esfuerzo y eso requiere de una base a nivel de un cerebro fuerte. Hablaba de la violencia. Él decía que está mal comido, no puede tener un cerebro que le dé la paciencia para convencer al otro con un argumento, y en vez de convencerlo, mejor lo desbarata y lo destruye. Y tercero, decía él, la doblez. Decía que el dominicano vive para glorificar los logros de los demás. En otras palabras, él se convirtió en un precursor del estudio de la autoestima. Esto tiene debilidades, naturalmente. Es un enfoque reduccionista, simplista, que saca inferencias arbitrarias sin ningún tipo de validación. Todo lo que podamos decir, pero desde el punto de vista histórico es interesante saber que ya en el siglo XIX hubo alguien que pensó en hacer algo que más adelante pudo haber sido psicología. Ya en los años 40 hubo algo más estructurado, pero desde la filosofía. Eran los filósofos
que no eran muchos en el país, los que básicamente hacían sus grandes aportes. Por ejemplo, Fabio Amota, en el 1940, comenzó a enseñar psicología, pero dentro de la carrera de filosofía, porque en el año 1940 todavía no teníamos el primer departamento funcionando en Universidad Luna en el país. Estaba Salvador Iglesias, que también, junto con Fabio Amota, enseñaron unos cursos de psicología anormal, también dentro de la carrera de filosofía. Hay una serie de artículos que publica el doctor Alejandro Sanz, que hablaba ya de lo que él entendiera los temas de la psicología dominante, pero todavía no tenemos la creación de la primera escuela de psicología. El doctor Enrique Patín, que publica algo interesante sobre el concepto del alma y el complejo de los dominicanos. Él sustentaba la idea de que los dominicanos teníamos complejos de inferioridad. O sea que ya él se había leído un poquito a Albert Adler, ustedes saben que sustenta su teoría sobre la base del complejo, pero ya estas son personas que hacen sus aportes no desde una psicología estructurada de la manera como la tenemos hoy, pero no por eso dejan de ser valiosos esos precedentes. En el 1953 ocurre un fenómeno que es un acontecimiento muy importante en el país. Cosa paradójica, se celebra el primer Congreso Interamericano de Psicología en el país. Y digo que esto es asombroso, interesante y hasta cierto punto paradójico, porque todavía no teníamos los departamentos de psicología en las universidades, y no obstante eso, República Dominicana se convierte en la sede de un evento que aglutinó las grandes luminarias de la psicología de toda América. En otras palabras, recibimos ahí una gran oportunidad para poder desarrollarnos. Pero como dice Naciones Unidas, nosotros estamos entre los 13 países del mundo que peor aprovechan sus oportunidades. Lamentablemente esa oportunidad no la supimos aprovechar. Y no es hasta el 1967 que surge el primer departamento de psicología en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Así que en la UAS surge en el 14 de julio ese departamento, dirigido por don Tirso Mejía Ricard. Luego, unos años más adelante, en el 76, asume la dirección el doctor Enerio Rodríguez Arias, que se mantuvo ahí hasta el 81. Y en el 82 ya entro yo a la UAS y ahí me aprendo toda la historia porque la viví. Y durante mucho tiempo la historia de la psicología fue UAS y UNFU. La Universidad Pedro Enrique Sureña surge en un contexto bastante convulsionado. Recuerden que a la muerte de Trujillo en el 1961, que por cierto, antes del 67, entraron una serie de carreras a la UAS que antes no eran permitidas. Y como yo digo, fuimos malos aprovechadores, ahí no estuvo la psicología. Surgió incluso la sociología y el trabajo social antes que la psicología. Y se daba una asignatura en ambas carreras. Como quien dice, cojan un chin ahí. Y eso se mantuvo hasta que, como fruto del movimiento de renovación, ustedes saben que hubo un movimiento renovador a partir de la muerte de Trujillo, donde toda la estructura social dominicana tuvo una actitud, si se quiere, de rebeldía a que se siguiesen reproduciendo las mismas pautas autoritarias que prevalecieron en el régimen de 30 años. Alguna gente no estaba de acuerdo con lo que se estaba haciendo, sobre todo al interior de la UAS. Surge la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña. Algunos profesores que eran catedráticos en la UAS emigraron hacia la UNFU. Yo eso no lo vi porque todavía yo era un niño, lo aclaro, yo vi del 82 para acá.
Pero la verdad es que es interesante saber que ahí comienza la psicología, no tan solo a desarrollarse, sino que también comienza a dividirse. La UAS, con el doctor Enelio Rodríguez Arias, hubo más tendencia hacia el conductismo. La UNFU le dio más preeminencia al psicoanálisis, y por ahí se fue dando una cierta dicotomía de o ello o aquello. Ahora estamos un poquito más esto y aquello, que es por donde yo creo que debe ir la cosa. Yo creo como que no podemos llegar al punto de que para que exista algo tenga que negársele valor al otro. No me parece que para que algo sea valioso, algo tiene que ser no valioso. Ya nosotros estamos en una etapa, y ustedes lo van a ver con algunos ejemplos que estoy dando, donde la psicología ha ido caminando hacia la integración. El mismo psicoanálisis, que mucha gente lo quiere sepultar, señores, no hay una figura, no de la psicología ni de la psiquiatría, no hay una figura. Cuando usted busca las 10 grandes figuras en la historia de la humanidad, usted va a ver a Sigmund Freud entre los 10. Oigan, Sigmund Freud está a nivel, déjenme decirle algo. Cuando se habla de Charles Darwin, que es mucho decir, cuando se habla de Nicolás Copérnico, que es mucho decir, y viene Sigmund Freud, esas son las 3 figuras que aterrizaron al ser humano, diciéndole que ustedes no son el centro del universo. Nicolás Copérnico, con el dogma religioso de la teoría, recuerden la teoría geocéntrica, que decía que la Tierra era el centro del universo, y entonces nosotros somos los dueños del mundo, le demostró, no, estamos equivocados, eso no es así. La Tierra es un planeta más que gira en torno al Sol. Después vino Darwin. Espérense, ustedes que se la dan de que son esto y aquello, nosotros venimos de animales, de ser inferiores a nosotros, que es lo que están hablando tanto, con parones. Y después viene Freud y le pone la tapa al pomo con el tema esto. ¿Qué es eso de que ustedes son los dueños de la razón? ¿Y quién le dijo a ustedes que todo es razón? Cuando gran parte, la mayor parte de lo que hacemos, lo hacemos por razones inconscientes. ¿Usted se imagina lo que es eso? Desde el punto de vista histórico, social, cultural y científico. Entonces, por Dios, tenemos esto de querer degradar a figuras históricas que han hecho aportes a ese nivel. Debiéramos sentir orgullosos de Sigmund Freud. Primero por eso, y segundo porque a partir de Freud nosotros tenemos, señores, lo que surgió por sus discípulos que estuvieron de acuerdo con él, pero lo que ha surgido, que todavía es mejor, por los que no estuvieron de acuerdo con él, que al final terminan hablando de él. Así que en uno de los libros que yo publiqué, que por cierto ahora tenemos una nueva edición y vamos a venir a ponerlo a circular acá, está la técnica de genograma familiar. Ojalá ustedes vean en ese capítulo cómo prácticamente todos esos autores que aplican técnicas de genograma familiar para poder interpretar tienen que hacer entrenamiento de psicoanálisis. Hay 2 mujeres que son Mónica McGoldrick y Betty Carter. Y ahí vengo con lo de la integración. Me dice una joven un día, yo no quiero saber de las feministas, porque se mencionó que había una terapia feminista. Hasta en la terapia quieren meter feminismo. Y yo que estoy ahí, veo que todas son estudiantes de maestría en terapia familiar. Y le pregunto a la joven, ¿usted por casualidad usa la técnica de genograma familiar?
Claro que sí, pues yo soy terapeuta familiar. Es que nadie puede hacer terapia familiar sin eso. ¿Usted sabía que las autoras de la teoría del desarrollo familiar y de la técnica del programa familiar, Betty Carter y Mónica Margotti, son las principales líderes del movimiento feminista en los Estados Unidos? No, yo no sabía. Pues mire, sépalo. Usted está usando una técnica que tiene que valorarla independientemente de que usted quiera o no saber el feminismo. Entonces, fíjense ustedes cómo nosotros tenemos que ir superando estos prejuicios. Porque a veces acuñamos un discurso y una práctica por lo que nos cuentan. A veces escuchamos un antifreudiano que habla mal de Freud y nosotros nos predisponemos con Freud. Escuchamos otro que habla mal del conductismo, nos predisponemos con el conductismo. Señores, hay muchos autores en todos los modelos que tienen muchas cosas interesantes que compartirnos. En ese sentido tenemos que estar abiertos. Ahí entra entonces en el impacto actual que tiene la psicología basada en esta reflexión que acabo de hacer. Primero, hay una tendencia a que la ciencia se abrace cada vez más, porque ya descubrimos que la ciencia, como ha estado concebida, no le da respuesta a la complejidad de los problemas actuales. De hecho, hoy se está estudiando una ciencia que se llama ciencias de la complejidad, oigan esto, que tiene por principio básico comprender la transdisciplinaridad, es decir, cómo usted va más allá de su propia disciplina para abrazarse con la otra y con los oídos bien abiertos entender qué le cuenta la otra disciplina y qué le cuenta a usted. Decía Alberto de su práctica forense, sí, hubo una etapa que eso era impensable, ahora es indispensable. No se hace el peritaje sin la participación de una u otra forma de la psicología. Lamentablemente no hemos sabido defender nuestro terreno y a veces hay psiquiatras que se pasan por psicólogos y hacen cosas que nos tocan hacer nosotros. Pero la práctica forense, poner un caso, antes se creía que eso era un asunto de abogados. A mí me ocurrió, y aquí comparto una experiencia personal, en la dirección del Centro de Intervención Conductual para Hombres. Yo llego allí como un psicólogo y me plantean que hago una propuesta de qué podemos hacer con los hombres que violentan a las mujeres, pero que no le aplican medidas de reclusión. Imagínense usted, no van a la cárcel, pero quedan ahí representando un peligro de muerte para las mujeres que los denuncian. Entonces hicimos la propuesta de crear un centro donde ellos puedan ir y recibir terapia. Terapia, pero ¿cómo va a ser? Esa gente tan... No, es que ellos van a decir que entonces se están volviendo locos. Digo, bueno, entre usted darle a una gente la opción de ir a terapia e ir a la cárcel, es preferible la terapia. No, pero entonces van a tener que ir obligados, no importa. ¿Sabe por qué? Porque la mayor parte de la gente que comete delitos tienen un locus de control interno muy pobre. No es verdad que esa gente van a buscar ayuda por motus propio, pero tampoco es cierto que la sociedad tiene que darse el lujo de permitir que esa gente siga sin herramientas. Pues efectivamente acogieron la propuesta y adivinen qué pasó. Bueno, ahí ya yo estoy metido en un área que va más allá de lo que es el ejercicio tradicional de un psicólogo, porque ahí entramos luego en el campo forense. A esa gente hay que evaluarla, hay que, además de una entrevista clínica a profundidad, bueno, ahora está el PAI, que es una prueba forense que se está usando mucho, el inventario multifásico de personalidad donde Minnesota, el revisado, también se usa mucho. Las pruebas proyectivas, la limitación que tenemos con la prueba proyectiva es que hay que tener una formación bien especializada para eso. Yo le digo a la gente, no es nada en contra del psicoanálisis, es en favor del rigor. Si usted no está entrenado en prueba proyectiva, no se ponga a inventar. Hay que tener una solidez, hay que quemarse la pestaña como hizo ese señor, porque
evidentemente hay que estar muy bien formado. Está el FINISO, que es una prueba proyectiva del test de relaciones objetales que se recomienda también. Pues nosotros hablamos más de baterías de prueba en esta parte, pero en el caso nuestro, con fines del diseño de intervención de un plan de tratamiento. Ya nos hemos ido saliendo un poquito de la parte pericial, porque entendimos que eso es algo más propio del INASIF y a nosotros tienen que dejarnos tranquilos haciendo nuestras terapias. Pero bien, estuvimos metidos dentro de esa dinámica, y lo más importante es el espacio que se va creando, un espacio que se crea en esa dirección. Tenemos que cambiar la mirada pasiva como nos perciben ante los problemas sociales. Hablamos muy tímidamente de los problemas sociales. En esto que ha pasado con los escándalos de la corrupción, yo hubiera querido ver a mi colegio pronunciarse, decir algo, lo que sea. Aunque sea que la corrupción puede ser un factor de riesgo para la salud mental, aunque sea. No que vaya Alberto o que vaya yo y lo digamos así como dos huerfanitos. No, que lo diga nuestro colegio. Pero no, lo que hemos visto del colegio es que hubo un fraude, que agarraron un grupo, descubrió que el otro quería ganar, entonces suspendieron las elecciones para la próxima semana y buscaron un cartón de cerveza Malta India y pusieron el cartón en la puerta con un mensaje, con un crayón diciendo suspendido para la otra semana. Por Dios. No tengo tiempo para criticar mucho. Miren, el que pueda cambiar rapidito, ¿me quedan cuánto? 3. Al de Santiago le dieron 15, ahora a mí me están dando 3. Miren, tenemos que ser abiertos a los enfoques. Ya el psicólogo y las psicólogas, yo debo hablar más de psicólogas, porque está bien feminizada la carrera, y qué bueno. Miren, tenemos el crimen organizado instalado en el país. Tenemos los suicidios. La tasa de suicidio subió en los últimos 5 años de 5 por cada 100.000 habitantes a 8. Si nos metemos en 10, ya estamos entre los países de toda el área que más gente se suicida. Embarazo en adolescentes, las disfunciones familiares, las disfunciones en la relación marital. Esas son áreas donde los psicólogos tenemos que dar respuesta, bien sea con las investigaciones, bien sea con propuestas de programas preventivos, bien sea con abordajes, bien sea con alianzas estratégicas interinstitucionales. Eso tenemos que hacer. Ya no voy a entrar en lo de la evaluación. Estamos con las áreas, bueno, la actitud tiene que ser abierta e integradora. Yo quisiera terminar, ya para dar oportunidad a sus preguntas, con una frase en cuanto al cambio. Me parece que la sociedad nos está desafiando a innovar y dar respuestas diferentes a las tradicionales. Sin embargo, nos estamos quedando pasivos y pasivas. La psicología avanza. Yo recuerdo que para yo leerme un libro en los años 80, temprano, había que esperar 5 o 6 años que lo tradujesen. Y entonces venía el libro con 6 o 7 años de atraso. Y al final usted solo conseguía copia, porque el libro lo compraba un grupito, porque no aparecía. Cuando salió el DSM-5, finales del 2012, que se terminó la última discusión, lo publicaron en el 2013. Al otro día yo lo bajé y lo tengo en mi iPad. Al otro día de terminar y decir ya se publicó, usted da un clic y le baja el material. O sea, fíjense que la tecnología la tenemos a nuestro favor. Y lo mismo está pasando en las evaluaciones psicométricas. Pero a veces yo me pregunto, ¿estamos nosotros construyendo una actitud saludable ante esa tecnología? Cuidado si caemos en una fábrica de etiquetas y no en un uso racional
de las herramientas que estamos teniendo. El que pueda cambiar su pensamiento puede cambiar su destino. Los grandes cambios personales dependen de iniciativas pequeñas, a veces ínfimas. Un viaje de miles de kilómetros debe comenzar por un primer paso. Dentro de 20 años te arrepentirás de las cosas que no hiciste, más de aquellas que hiciste. Por tanto, ya puedes levar el ancla, abandona este puerto, hincha la vela con el viento del cambio, explora, sueña y descubre. Muchas gracias. Bien, agradecemos los aportes de nuestro colega Luis Vergés, quien nos hizo refrescar y quizás afianzar los conocimientos que tenemos de lo que es la historia de la psicología en nuestro país. Y como dice que para hablar, ¿verdad?, quizás de lo que tenemos ahora, debemos mencionar lo que pasó y cómo surgió. Realmente es un tema cuando Luis se refiere a lo de Codoxi que nos lleva a reflexión a todos los que estamos aquí, los que ya somos psicólogos, los que están ya en su término de carrera, que muchas veces se preguntan a dónde me dirijo, qué hago, cómo lo hago, y cuando tienen hasta que hacer una investigación para una tarea. Realmente es un compromiso de todos, no es decir que no estamos haciendo nada, es que yo puedo aportar para que se haga algo realmente. Pues bien, quiero decirles, invitarles a que vamos a dar el turno para 4 o 5 preguntas que quieran hacer y compartir, o si tienen algún comentario que quieran compartir con nosotros aquí. Vamos a ver, ¿quién se anima? Sí, claro. Eso es un comentario que yo pienso, y una motivación. Sí, buenas. Toma, mi voz se oye muy bien. Solo un comentario y una motivación. Darle las gracias a ustedes. Creo que nos han traído al escenario un tema sumamente importante, que es la toma de conciencia de nuestra posición cuando nos terminemos de graduar. Yo estoy estudiando clínica en su última etapa y pienso como que hoy me hice el propósito de por lo menos en mi kilómetro cuadrado yo influir, yo tratar de crear algún mecanismo que yo pueda en lo que me rodea, porque yo no tengo la necesidad, pero la necesidad de ejercer mi carrera, pero sí la necesidad de una proyección social de mi carrera. Entonces estaba pensando eso, como que si cada uno de nosotros nos formáramos en la mente la idea de que, contrale, aunque sea en mi kilómetro cuadrado que me corresponde a mí, voy a influir, porque nos va a corresponder un kilómetro, ya él nos lo dijo, él nos dividió la isla. Tenemos un kilómetro cuadrado para nosotros influir en ese kilómetro cuadrado. Y creo que se pueden hacer muchos planes e incorporarse a esas instituciones que ya están trabajando en diferentes áreas. Solamente eso. Gracias. Vamos, ¿alguien más? Una pregunta, aprovechen. ¿Dónde están los chicos de terapia psicoanalítica que van a hacer las preguntas? Sí, al doctor Peralta, con relación al psicoanálisis, me gustaría saber alguna de la transferencia que se da en la sección psicoanalítica. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí. No. Bueno, yo quería hacer un comentario a propósito de lo que dijo la colega, si me permite que le llame colega, anterior, con respecto a la responsabilidad de cada uno de nosotros como profesionales, más aún de los jóvenes. Cuando Luis estaba hablando me vinieron muchos recuerdos a la mente de esos tiempos que todavía la psicología era muy joven aquí y tomar una decisión así era casi una aventura, estudiar psicología. Gracias.
empecé a estudiar educación aquí en Santiago. No existía la psicología más que, como bien dijo Luis, en la UAS y en la UF. Y en educación, en la Madre Maestra, la UAPA no existía en ese entonces. Estamos hablando mucho más de 20 años, puesto que tengo más de 30 de experiencia. Había mucha materia de psicología y le encontré el gusto a esta ciencia. Y decidí, yo hice la mitad de la carrera de educación, 2 años. Ya había decidido que me iba a Santo Domingo a estudiar. Y mis compañeros me decían, no te vayas, te van a poner psicología aquí en la Madre Maestra. Y ya saben ustedes por la presentación que hizo Natalie, que me fui a Santo Domingo, me fui a Europa, regresé y me tocó estar a la cabeza del equipo que finalmente abrió la carrera de psicología en la Madre Maestra. Así que el que se queda arrinconado, ¿verdad? Y esperando que las cosas cambien, se va a quedar esperando toda la vida. Hay que provocar cambios. Y a veces no hacen falta acciones demasiado importantes, sino que uno tome en serio su trabajo y comience a trillar un camino sin ser una cosa demasiado aventurera. La compañera aquí enfrente, la colega, me preguntaba sobre la transferencia, pero encontré la pregunta muy general. Trate de precisar un poquito lo que usted quiere que yo aclare o apunte. Algunas transferencias que se den en la sección psicoanalítica que el paciente haga en la sección. ¿Tú quieres un ejemplo? Bueno, fíjate, vamos a abordarlo así de manera muy general. La transferencia es un concepto que surgió de la terapia psicoanalítica, pero ello es un concepto que se aplica a todas las relaciones humanas. Y parte del principio de que los seres humanos imitamos los modelos que tenemos. Si en nuestra casa se peleaba mucho, probablemente seamos personas dadas a la agresividad y al pleito cuando seamos adultos. Transferimos, si quieren, un modelo, una dinámica que se dio en nuestra familia de origen a situaciones que luego enfrentamos en la vida. Eso es muy simplemente el núcleo del concepto de la transferencia. Hablamos ahorita, entre otras cosas, del hecho de que los psicólogos, los psicoterapeutas no somos personas diferentes a los demás. Por lo que Freud agregó el concepto de la contratransferencia. No solo el paciente trae sus patrones de crianza, de relaciones interpersonales a la terapia, sino el terapeuta también. Y uno tiene que hacer el esfuerzo por estar consciente de su contratransferencia para que no interfiera con la dinámica del paciente, para uno no moldearlo en base a modelos, aspiraciones que uno tiene. Es un concepto bastante general y que va más allá de la misma terapia psicoanalítica, que se basa en la identificación. Nosotros sencillamente, si nos vamos a estudiar a España, de repente hablamos como los españoles y decimos vale, y usamos las expresiones. Yo que estudié en Europa en un medio de habla francesa, estudié francés aquí en la Alianza Francesa, y después lo hablo corrientemente, hablando con gente me dice tú tienes acento belga, y yo no me doy cuenta. ¿Por qué? Porque viví 4 años en Bélgica y nos identificamos fácilmente con la persona que tenemos alrededor. Esa es la esencia del concepto de la transferencia. ¿Alguien más? Sí, Renata. Pienso que Renata Jiménez, facilitadora de esta universidad, voy por lo que dice Luis, y es que, ¿por qué no crear oportunidades? Digo esto porque en los tiempos de Pelillo, cuando iniciamos la carrera, se sentía que realmente había una asociación. Yo no duraba 3 meses sin dar un curso, sin presentarnos a ustedes. Y nosotros aprendemos mucho, por mencionar Clementina, Oliva, Familia, Ilusión, o sea, todas esas personas de la vieja guardia que siempre, psicólogo del norte. exactamente, siempre fueron como nuestros modelos a seguir.
Y eso tiene que ver porque no creamos oportunidades. Hablando de Europa, es increíble resaltar que en Suiza se hace el mejor chocolate del mundo. Sin embargo, no son ellos que tienen la materia prima de chocolate, tienen que ser ubicadas hacia allá. Cuando yo lo miraba a los dos, yo decía, Dios mío, hemos conversado por teléfono varias veces, hemos tenido casos en común los dos, le he llamado para asuntos de ética cuando usted coordinaba esa parte y soluciones increíbles, pero nunca me he conectado y no es un consultorio, perdiendo yo oportunidades, ¿verdad? Porque ¿por qué no personalizar y hablar por teléfono? Pero basta. Con el caso de Vergés, nosotros damos el curso final de grado y a mí siempre me toca la parte de las entrevistas. Usamos su libro Perfecto Aquí. ¿Y por qué al final no llamamos a Vergés? Entonces, tenemos gurús en nuestro frente y no lo estamos utilizando. Pero también ustedes muévanse, desen a conocer, porque a veces somos menos de aquí y son más de allá. Además, ustedes cuentan con la práctica, la experiencia, el abordaje, sobre todo esa parte que nos da presencia y también nos hace falta. O sea, es un paso nosotros, un paso ustedes, porque para mí es un placer sentir a grandes maestros frente a mí. Yo ahorita decía, una foto, porque yo no sé en qué momento yo lo voy a necesitar en alguna conferencia mía. No solamente hablar de Salvador Minucci, hablar de Mónica, hablar de Dunker, que nos tomamos fotos con él, cuando vino este señor de la Católica también. Son ustedes, son dominicanos, ¿por qué no aprovechar? ¿Qué hacer para nosotros unir un paso? Ustedes como la vieja guardia y nosotros también. Te voy a dar mensaje. Ok. Una preguntita ya y terminamos ahí la sección de preguntas. Yo pedí que esto no funcione. Que me pusiera de nuevo la primera proyección de mi presentación. Y yo pongo abajo siempre correo electrónico y número de teléfono. Eso es una invitación a que me llamen, a que me escriban. Yo, con mis propios recursos, sobre la base de mi propio esfuerzo, ocasionalmente hago cursos en estos instrumentos de evaluación. Tengo planificado para el futuro también. Sí. Yo no tengo ningún inconveniente. Quería que lo proyectara para que lo vieran literalmente y que no lo ha notado porque no. Y aprovecho para agregar algo a lo que decía hace un momento. Es decir, y conecto aquí con la historia del colegio de psicólogos, el CODOPSI. No basta con quejarse, ¿verdad? Como decías tú, y decir el CODOPSI no está presente. El CODOPSI en el fondo son los psicólogos y las psicólogas, por supuesto, que lo componen, que lo van a componer en algún momento. ¿Por qué creamos la Asociación de Psicólogos del Norte? Porque considerábamos aquí en la región, en la ciudad, que no estábamos suficientemente representados. Y de repente comenzaron a venir a Santo Domingo, a enamorarnos, a pedirnos que votáramos por este o por aquel, o por aquello. Y yo he sido, en lo personal, funcionario a nivel regional, a nivel nacional. Por supuesto, hace falta que vengan los relevos, esos son ustedes, no son otras personas. Que digan, pero ¿qué pasa con el CODOPSI? Bueno, ¿cómo me integro al CODOPSI? ¿Cómo modifico? ¿Cómo me hago funcionario? ¿Cómo me hago candidato a presidir para provocar un cambio? Entonces, somos nosotros los que tenemos que hacer, ¿verdad? Espera que la van a poner, no, muévete y después las cosas se irán produciendo. El diagnóstico, en primer lugar, si usted lo da de manera mecánica, que es la primera palabra que hay que tener presente para poner como un stop, cuidado con el mecanicismo. El ser humano es mucho más complejo que lo que muchas veces las pruebas dicen que yo soy. No podemos sencillamente limitar al ser humano a decir el ser humano es lo que esa prueba dice que es, comenzando por ahí. El entrenamiento, capacitación, conceptualización, aprender los fundamentos de cómo funcionan los diferentes aspectos que constituyen lo que tradicionalmente llamamos mente. Emociones, conductas, pensamientos, motivos, necesidades. Cuando usted
trabaja toda esa dinámica en la cual se relacionan esas instancias, usted va fundamentando la confianza para validar lo que la prueba le dice que esa persona es. La comunicación del diagnóstico es importante también, sobre todo porque tiene que ir asociada a una intención de trabajar aquello que sale en el diagnóstico, no como una etiqueta inamovible, sino con una retroalimentación de elementos que dentro de un plan de trabajo tenemos esperanza de superar. O sea que esos son algunos de los tips. Ya para decirle más cosas tendríamos que organizar con el maestro acá, ¿verdad? Con Alberto, un curso que ustedes pueden llamar y con mucho gusto él le va a dar un diplomado, que no va a ser suficiente un diplomado, pero por lo menos para comenzar. Anoten por ahí, por favor. Una página web, Centro Profesional Psicólogos Unidos Incorporado. Centro Profesional Psicólogos Unidos Incorporado.org. Esa es una página gratuita que yo dirijo, que tiene muchos artículos y trabajos especializados. Y CEPROPSIUNI, con P intercalada, CEPROPSIUNI, comienza con C, CEPROPSIUNI, Centro Profesional Psicólogos Unidos, esas son las iniciales, @gmail.com. Cualquier pregunta que no hayamos podido profundizar me la pueden hacer por ahí también. Teléfono 481-1962. Así que para servir. 481-1962. Repite el número, por favor. 481-1962. Yo me sentí también aludido por la pregunta de la compañía. Les recuerdo los dos diagnósticos de alma, ¿verdad? Un perverso sadomasoquista, un individuo con una inclinación al asesinato, etcétera, etcétera, y un individuo banal, el espíritu de la banalidad. De todo un experto hoy en día en Rorschach. ¿Qué es lo que marca para mí la diferencia? Bueno, es importante la teoría. Ese autor se basó en el sistema de Exner, quizás algunos de ustedes conocen ese autor, un sistema americano que, en mi opinión, tergiversó de Rorschach y perdió su esencia. Y ellos suponen que la teoría no es importante, y ahí está el error. Y ahí está uno de esos errores, la demostración de cómo el que no construye un concepto psicológico, cómo funciona esa mente, llega a diagnósticos absolutamente erróneos. Y segundo punto que me parece importante para su pregunta es créense su propio criterio también. El instrumento no piensa solo, eso también lo hice énfasis en mi presentación. Y no lo capta todo. Un ser humano no se puede atrapar ni siquiera en los circulitos y la lucecita que vieron en la primera imagen que proyecté. Si ustedes encuentran que la prueba está equivocada, apliquen sus conocimientos que han adquirido a lo largo de su carrera y vean dónde está el error. Y no crean absolutamente ni siquiera en una prueba muy buena o un autor muy bueno, sino desarrollen su propio criterio. Eso me parece muy importante. Excelente los aportes. Agradecemos de verdad la presencia de los invitados aquí y esperamos que haya sido de buen provecho tanto para los participantes como para los facilitadores. Ahora dejo a Delsa que sigue con la parte ya final. Muy bien, fuerte el aplauso para nuestros panelistas. De verdad que no ha habido desperdicio. Realmente en estos momentos quiero pedir a nuestros facilitadores de la Escuela de Psicología que se pongan de pie, por favor, y pasen aquí adelante. Haremos un merecido reconocimiento a nuestros panelistas por la trayectoria y por el respeto que le tenemos en el marco del 20 aniversario de la Universidad Abierta para Adultos Guapa. Así que recibamos a los docentes aquí delante para entregar el reconocimiento. Primer reconocido, Alberto Peralta, por favor, aquí de pie. Fuerte el aplauso. Yo creo que tenemos que ponernos todos de pie ante este reconocimiento porque es una trayectoria que realmente nos enorgullece. Dominicanos valiosos, en lo cual tenemos que reconocer realmente
todo lo que han aportado a nuestra psicología. Universidad Abierta para Adultos Guapa, Vicerrectoría Académica, Escuela de Psicología, reconoce a Alberto Andrés Peralta por sus grandes aportes al desarrollo de la psicología en la República Dominicana, dado en el marco del 20 aniversario de la UAPA en la ciudad de Santiago de los Caballeros a los 11 días del mes de abril del año 2015. Enhorabuena. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias por llamamos a Luis Vergés, también con un fuerte aplauso, gracias en nombre de la UAPA por todo lo que ha hecho esta mañana con nosotros. Bien, Universidad Abierta para Adultos UAPA, Vicerrectoría Académica, Escuela de Psicología, reconoce a Luis Vergés por sus grandes aportes al desarrollo de la psicología en la República Dominicana, dado en el marco del 20 aniversario de la UAPA en la ciudad de Santiago de los Caballeros a los 11 días del mes de abril del año 2015. Felicidades. Quien piensa en fracasar, ya fracasó antes de intentarlo. Quien piensa en ganar, lleva ya un paso adelante. Llevemos un paso adelante nosotros para seguir poniendo nuestra carrera en alto y haciendo muchos paneles como estos. Así que muchísimas gracias y al final pasen por